Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Lucas, capítulo 10, y vamos a leer una parábola ya conocida, Lucas 10, a partir del versículo 25. ¿Sí? Esta historia es muy conocida. eh, y bueno, en estos tiempos el Señor me ha estado hablando de un montón de cosas y justamente ayer en una charla que tuvimos con el pastor a la tarde en casa, surgió esto, de esta parábola y nada, me apercibí de algunas cosas y me pareció bueno compartir lo que el Señor me estuvo hablando, ¿no? Vamos a la palabra entonces, Lucas 10, a partir del versículo 25. Si tenés para anotarte o si todavía no lo agarraste, aprovechá estos segundos mientras vamos leyendo, agarrate un lápiz, un cuaderno, lo que tengas a mano para poder hacer las anotaciones de lo que el Señor está hablándonos, ¿no? A cada uno en lo personal el Señor nos habla de diferentes formas. Quizá a mí me habla hoy de algo específico que te voy a contar, pero quizá esto mismo a vos te habla en otras formas. Entonces siempre está bueno que tengamos ahí para anotar y todo lo que el Señor nos va hablando para después poder reverlo, ¿no? Y poder ver si estamos o no estamos alineados a lo que el Señor está hablando. Amén. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 dice: cierto día, yo voy a leer una versión, la versión NTV, me gustó más esta versión. Dice: cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretás? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vamos a detenernos un momento acá. Vamos a seguir igual con el relato, pero vamos a detenernos un segundo acá. Contexto, ¿no? En este momento Jesús ya había enviado a los 70, ya habían vuelto los famosos 70, volvían todos recontentos, todos regocijados de lo que había pasado en las misiones que les tocó hacer a cada uno de ellos. El Señor les da una palabra, ¿no? Y en ese momento, ¿sí? No dice si fue, dice cierto día, por lo que entendemos no fue en el mismo día que venía hablando con sus discípulos, con los 70, cierto día, dice un día, dice que un experto en la ley, acá la NTV aclara religiosa, se levantó para probar, o sea, se acercó a Jesús para probarlo, básicamente. Este hombre era un judío, ¿no? Entendemos que era un experto en la ley, era un judío, y quería probar a Jesús, entendemos, para ver si lo que estaba enseñando Jesús estaba alineado a lo que ellos entendían que tenía que ser, ¿no? Ellos tenían en ese tiempo los judíos tenían una estructura, una forma, y no aceptaban otra cosa, era como que era eso y vamos por eso, ¿no? Gente, podemos ir terca, hasta terca, ¿por qué no? Porque estaban enfocados en una cosa y no permitían que el Señor les hablase, básicamente, porque acá el mismo Jesús les estaba hablando y ellos no querían aceptar nada. Entonces lo prueban a Jesús y le pregunta, ¿no? Una pregunta que en ese momento era muy fuerte porque ellos estaban viviendo bajo la ley. Todavía Jesús no había ido a la cruz, no había ido a la cruz, no había resucitado, o sea que vivían todavía bajo la ley. Entonces era una pregunta importante en ese momento, porque había muchos que no sabían qué iba a pasar. Entonces le pregunta esto con esa intención, ¿no? De ver a ver si dice lo que nosotros creemos o si dice todo lo contrario. Entonces Jesús le contesta como hace habitualmente con otra pregunta, ¿no? Y le pregunta qué dice la ley de Moisés, o sea, y le pregunta cómo interpretás esa ley vos, lo que Moisés estableció, cómo lo interpretás. Entonces lo encerró en el gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: está bien, es correcto lo que estás diciendo, porque bajo la ley es eso, ¿no? Jesús entendía de que si vivís bajo la ley tenés que cumplir con ese mandamiento. Y de esa manera el Señor le dice: vas a vivir. Entonces este hombre, entiendo, terco, en vez de ¿cómo llamarlo?, de ser más sumiso
o más reflexivo o reconocer su posición, fue por más, ¿no? Porque él en vez de decir, bueno, Señor, sí, yo intento, yo lo estoy intentando, pero me cuesta, es difícil. Fue por más y le dijo, y bueno, ¿quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley, ¿no? Que se supone que sabía quién era el prójimo. Yo digo, ¿no? Que en vez de ser humilde, ¿por qué? Porque si él hubiese abierto su corazón y hubiese sido sincero con el Señor, hubiese dicho, bueno, Señor, mirá, la realidad es que la ley dice esto, pero es imposible. O sea, entendemos que vivir, y el mismo Señor dice, vivir bajo la ley, es imposible porque nunca vamos a llegar a cumplir. Por eso fue la necesidad de Jesús, por eso fue la necesidad de Cristo, ¿no? De pagar por nuestras deudas, de pagar por nuestros pecados, porque sería imposible vivir bajo una ley, ¿no? No la podríamos cumplir tal cual es. O sea, quizá vamos a cumplir algunas partes, pero nunca vamos a llegar a conquistar el cumplir todo lo que la ley conlleva. Entonces, como Dios mismo sabía que eso era imposible, por eso envió a su Hijo Jesús. Pero los judíos entendían de que había que cumplir la ley. Entonces Jesús le dijo, bueno, vos entendés que hay que cumplir la ley, vos interpretás eso, está bien lo que estás interpretando porque estamos viviendo bajo la ley, entonces mientras hagas lo que la ley dice, vas a vivir. Y por eso digo, en vez de este hombre abrir su corazón y decir, la verdad que me cuesta, no, fue por más y quiso exponer aún más, ¿no? Al Señor. Y fíjense cómo le contesta Jesús, cómo le contesta el Señor a esta persona. Versículo 30, dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí, tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Hay muchas cosas para destacar, y cada vez que lo leo creo que saco más cosas, pero quiero enfocarme en algunos puntitos. Principalmente, ¿cómo le contesta Jesús a este hombre? Le contesta con una historia fuerte para este hombre. ¿Por qué? Contexto histórico, digamos, en lo que se estaba viendo en ese tiempo, los judíos y los samaritanos no se llevaban. O sea, era imposible que se juntasen, no podían. Creo que serían peor que los macristas y los kirchneristas, miren lo que dijo. Era una pelea rotunda de religión, básicamente. Porque los samaritanos tenían una postura y los judíos tenían totalmente otra. Los judíos eran estructurados, pero los samaritanos eran aún más estructurados, ¿no? Y entonces estaban en esa pelea constante de dónde iba a salir el Mesías, de qué pueblo, quiénes eran los que seguían el Torá, el famoso Torá, ¿no? Los samaritanos decían, nosotros tenemos el verdadero Torá, los judíos lo modificaron, le cambiaron palabras, le cambiaron cosas, por eso los samaritanos era esa pelea, ¿no? Con los judíos, ustedes no están siguiendo a rajatabla lo que el Señor estableció, ustedes inventaron cosas, y bueno, y era esa pelea, ¿no? De que los judíos no, nosotros tenemos la verdad, y así constantemente. Entonces, los pueblos estaban enemistados totalmente, ¿no? O sea, cuento esto para entender el contexto de la respuesta, con qué lo confronta el mismo Señor a este hombre, ¿no? Siendo judío. Y le cuenta esta historia y dice que un judío que bajaba de Jerusalén a Jericó, le roban, lo golpean, lo dejan casi medio muerto, queda tirado en el camino y en la escena aparece
si pasando eso, parece un sacerdote, ¿sí? Que era del templo de Jerusalén, un sacerdote, otro judío. O sea, uno de la misma tribu, por así decirlo, de la misma familia, no me salía, de la misma familia. O sea, un judío ve a otro judío tirado y lo deja tirado en el camino, lo deja ahí medio muerto, o sea, lo dejó. Pasa esa secuencia y aparece un levita, un ayudante del templo, dice, ¿no? También perteneciente a Jerusalén, también del mismo pueblo, y lo ve medio muerto y nada, o sea, no se le mueve un pelo, creo yo, porque si hizo lo que hizo, lo dejó tirado y siguió el camino, es como que no le importó. Y automáticamente dice que viene el samaritano, el menos esperado, ¿no? Quizá, el que quizá menos esperaba, fue el que aparece y el que dice la palabra, cuando vio al hombre, perdón, 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Sintió compasión, vio la necesidad, no vio que era judío, no vio quién era, sino que vio la circunstancia, vio la situación y fue movido en compasión, ¿no? Fue movido a misericordia y fue en ayuda, ¿no? Y creo que ahí encontramos la primera enseñanza del Señor en esta parábola, ¿no? De que muchas veces nos enfocamos en la persona, ¿no? Nos enfocamos en la persona y no permitimos que Cristo se manifieste en nosotros y podamos brindarnos en amor, en ayuda. Hablamos de prójimo. ¿Quién es el prójimo? Prójimo es cualquier ser humano, ¿no? Mi prójimo puede ser cualquier ser humano. No es mi hermano en la fe solamente el prójimo. El prójimo es cualquier persona que habite este planeta. Ese es mi prójimo. En este caso había uno que necesitaba ayuda y fue en pos de eso el samaritano. Entonces, la primera enseñanza es que a veces nos enfocamos mucho en la persona. Esta persona me hizo esto y porque me hizo esto no se merece mi ayuda. Y es todo lo contrario, eso no es reino. Porque si Cristo se hubiese manejado de esa manera, no hubiese muerto en la cruz por cada uno de nosotros, siendo maltratados, siendo insultados, le hicieron las 1001 sin merecerlo. Él no lo merecía y él sabía que no lo merecía. Y así todo se entregó en la cruz. Entonces cuando hablamos de amor también hablamos de entrega, cuando hablamos de entrega hablamos de morir. Y el morir duele, cuesta, pero el morir es ganancia. El morir es ganancia porque nos abre un nuevo camino, nos abre un nuevo panorama, una nueva perspectiva del reino. Nos enfoca en lo que el Señor quiere. Entonces entiendo de que hoy el Señor nos está llamando a eso, a que empecemos a accionarnos en amor, sin importar quién es el otro, sin importar qué es lo que el otro me hizo. Entiendo de que tengo que aprender a perdonar, ¿no? Nuestra lucha no es contra contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. ¿Sí? Esas personas no son malas porque sí, o no hicieron lo que hicieron porque sí. Hay un motivo y ese motivo es espiritual. Y está en nosotros el hecho de poder ayudarlos, ¿sí? A encontrar la salida, ¿no? Y en este caso vemos a este samaritano que no importó quién era el que estaba necesitando ayuda, porque quizás si nos ponemos a pensar y razonamos humanamente hablando, estaba en todo derecho el samaritano en no ayudarlo, porque había una enemistad, porque si lo veía alguien que estaba ayudando, o sea, algún samaritano, algún conocido del que estaba ayudando a un judío, se podía armar una trifulca, podría haber un conflicto importante. Y eso no lo detuvo a este hombre a ayudar a su prójimo, ¿no? No lo detuvo. Actuó en función de compasión, de misericordia, actuó en función de que vio que alguien necesitaba ayuda. Entonces quiero animarte en este tiempo a que seguramente hay alguien en el cual siempre pasa, ¿no? Que no lo podemos ver o que me hizo, que no me hizo, que siempre pasa. Y quiero animarte a que empieces a orar por esa persona, ¿sí? Quiero animarte a que empieces a orar por esa familia,
porque necesitan a Cristo, ¿sí? Yo hoy lo tengo a Cristo, pero hay familias que no lo tienen. Y si Dios pudo perdonarme a mí, ¿no? Con todo lo que Elías es, y pone tu nombre ahí, con todo lo que sos vos, si Dios te pudo perdonar a vos, si Dios me pudo perdonar a mí, y hoy puedo vivir una vida plena en Cristo, ¿por qué no lo puede hacer ese fulano o esa fulana que quizá no lo puedo ver, ¿no? A esa persona que hasta con razón puedo decir me hizo mucho mal, pero hay que entender que necesita a Cristo. Así como yo lo necesité, así como yo lo necesito, de la misma manera lo necesitan ellos. Entonces hoy Dios nos está metiendo en intimidad, hoy Dios nos está metiendo en sus brazos de amor, pero ¿para qué? Para manifestar ese mismo amor. ¿De qué sirve que yo obtenga todo el amor de Dios si no lo voy a manifestar? Me lo voy a guardar. Si yo me lo guardo, Cristo no actúa. Si Cristo no actúa, no hay salvación para otros. O sea que el propósito no se cumple. Entonces quiero animarte en este tiempo. Y si entendés que esta palabra es para vos, tomala, porque obviamente no estoy hablando de alguien específico, sino que estoy hablando de lo que el Señor me habló a mi corazón. Entonces, si vos también lo sentís parte, que Dios te está hablando, tomalo y accionémonos juntos en esto, ¿no? Estábamos en el versículo 33, 34, dice que se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Fíjense que no solamente lo asistió en lo inmediato, ¿no? Dice que en el momento cuando vio la situación se acercó, lo lavó, lo limpió, le curó las heridas, le puso la gasa necesaria. Los enfermeros, que sabemos que hay muchos en la congregación, saben lo que es primeros auxilios, ¿no? Agarró el botiquín y empezó a actuar en función de la ayuda necesaria del momento, ¿sí? Y cuando hizo lo que hizo, que limpió, que ya le tenía la gasa, dice que lo subió a su propio burro, ¿sí? Y lo llevó hasta un alojamiento, ¿sí? Lo llevó a un lugar para que pueda descansar. Y dice que cuidó de él, ¿no? O sea, el hombre tomó un verdadero compromiso, este samaritano, con esta persona. Porque hasta se encargó de llevarlo a un lugar específico donde pueda fortalecerse nuevamente, donde pueda restaurarse. Dice que lo cuidó en ese lugar. O sea que habrá sido un lugar, entiendo, tipo hotel, donde este hombre lo alojó ahí y estuvieron los dos, y este le habrá estado limpiando nuevamente las heridas, le habrá estado, seguramente habrá tenido fiebre, me imagino, y habrá estado encima de él poniéndole los paños de agua, en fin, dice la palabra que lo cuidó. Lo que hace el amor, ¿no? Y no estoy hablando del amor a la persona, sino que estoy hablando del amor a Dios. Es fundamental entender eso cuando uno está enfocado en el Señor, cuando uno está enfocado en Cristo, acciona y hasta acciona sin darse cuenta. O sea, sale natural, sale espontáneo. Es Cristo el que se manifiesta. Y capaz que te vas a encontrar en situaciones o circunstancias en las cuales lo vas a estar haciendo y no vas a entender por qué lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Y quiero decirte que ese es Cristo manifestándose en tu vida y en mi vida. Así que enfoquémonos en el verdadero autor de la salvación, enfoquémonos en el verdadero Dios, en el verdadero amor. 35, versículo 35 dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado. Perdón, tengo medio roto ahí el celu y se me traba. 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. A ver, pagó todos los gastos. Pero encima dice que no solamente le dio las 2 monedas de plata por los días que estuvo, sino que encima le dijo al dueño del hotel que si había gastos extras, que no se preocupara, que él cuando volvía lo iba a pagar. Yo me imagino que este samaritano conocía a esta persona, al dueño del hotel, pongámosle, y el dueño de este hotel conocía al samaritano.
O sea, había un testimonio porque no cualquiera te va a decir, bueno, déjame a este extraño en este lugar y bueno, si gasta de más, o sea, es imposible. Naturalmente, hablando, es imposible. O sea, este samaritano se ve que tenía un testimonio, lo conocían, ¿no? ¿Cuán importante es ser de buen testimonio? El ser de buen testimonio te abre puertas a muchas cosas, no solamente a la bendición que proviene de Dios, sino que te abre puertas en trabajos, te abre puertas en estudios, te abre puertas, en fin, en lugares que quizá son impensados para nosotros. Pero el ser de buen testimonio te abre caminos, ¿sí? Te facilita las cosas. Eso lo provoca Dios, lógicamente, cuando uno está en comunión constante con el Señor, cuando uno está involucrado en los asuntos del reino, busca primeramente el reino de Dios, dice su palabra, que todo lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando nos enfocamos principalmente en el reino, cuando nos enfocamos en Cristo, las puertas se abren, porque el testimonio, Cristo mismo se manifiesta. Entonces este hombre le dejó la plata y le dijo, si gasta de más, yo pago cuando vuelva. Y eso es testimonio, o sea, el dueño del hotel sabía que iba a ser así, porque si no, no le hubiese dejado quedarse. Entendemos que la historia hubiese sido otra, ¿no? Pero sin embargo, él tomó el dinero, tomó las 2 monedas, el dueño de este hotel, y aceptó la propuesta del samaritano. Entonces, quiero animarte también a eso, a que podamos como cuerpo, como hijos del Señor, ser de buen testimonio, ¿sí? Que podamos actuar en función del amor de Dios. ¿Es difícil? Es difícil. Porque vivimos en un sistema que constantemente intenta, que intenta voltearnos, ¿no? O sea, es Satanás, ¿no? Pero a través del sistema, a través de lo que vemos, las comunicaciones, a través de la televisión, a través de las amistades, a través del trabajo, a través del estudio. O sea, constantemente somos influenciados, muchas veces sin darnos cuenta, por medio del sistema, y actuamos en muchas ocasiones como el sistema actúa. Estoy pensando y voy a confesar un pecado. Yo acá conté una historia, pero no conté toda la historia de algo que me pasó hoy a la madrugada. O sea, no conté una partecita de la historia. Pero me viene a la mente como para poder contarlo y confesar el pecado, pero a la misma vez entender de esto, de lo que estamos hablando. Hoy a las 5 más o menos de la mañana, a un vecino de al lado de mi casa le estaban robando la batería del auto, ¿no? Él deja el auto en la calle y lo deja muy cerca de la ventana donde dormimos con Cintia, de nuestra habitación. Entonces, no sé bien a qué hora a qué hora empezó todo, pero sí sé que a la madrugada, no sé en qué horario, pero tempranito, media madrugada, pongámosle, comenzó a sonar la alarma, ¿no? Del auto. Y escuché unas corridas, como que estaban queriendo robar un auto. Uno dice, tiene alarma, salí, corrieron, se fueron. Sonó un rato la alarma hasta que la alarma se apagó. Al rato se vuelve a escuchar la alarma, pero que se corta rápido. Entonces yo estaba durmiendo, en el estar entre dormido, mi mente dijo, ok, es el vecino que salió a revisar el auto y a ver si estaba todo bien. O sea, eso fue lo que yo pensé. En ese momento yo estaba entre dormido a todo esto, o sea, estaba despierto pero estaba dormido a la vez. No sé si me entendés lo que te estoy diciendo, pero seguramente te habrá pasado el hecho de estar atento a lo que está pasando, pero a la misma vez querer seguir durmiendo. Y en eso escucho un movimiento, un forcejeo, que hablaban y demás, y me llamó la atención. Entonces, dormido, me levanto, miro por la ventana, y acá viene la parte que no les conté a los que estaban acá, al pastor, a la pastora, bueno, los chicos que están acá. Miro por la ventana y veo a 3 personas que están intentando sacarle la batería del auto al auto. Así dormido como estaba dije, están robando. Y me volví a acostar. Me metí en la cama y en dormido dije, no, pará, le están robando. Entonces me volví a levantar, a todo esto ya habían pasado como 2 o 3 minutos, me volví a levantar, miré nuevamente por la ventana y dije, le están robando. Entonces me fui corriendo al comedor a llamar a la policía, llamé al 911. A todo esto se despierta Cintia, porque lógicamente ya eran las 5 de la mañana. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, le están robando
al chico de acá al lado. Bueno, ella salió al patio porque se comunica, nuestro patio se comunica con el patio del vecino, le avisó a los vecinos, les pegó el grito. Mientras yo hablaba por teléfono con el 911, cuelgo con el 911 que me dicen que mandan el móvil, miro de vuelta por la ventana y veo que como hubo movimiento en nuestra casa, entiendo de que salieron y quedó la batería colgando. Cuando voy a salir, que tengo que dar toda una vuelta, en ese trayecto que salgo, que me he visto, porque encima estaba durmiendo, me puse un pantalón corto, estaba manga corta, cuando salgo a la calle ya la batería no estaba, ya se habían llevado la batería. En fin, le terminaron robando la batería, vino la policía, bueno, estuvimos ahí un rato. ¿Qué quiero decir con esto? Mi accionar. Mi accionar no fue el que correspondía. Mi accionar fue, le están robando. Es un accionar común en toda la gente, ¿no? Es como que en dormido mi acción instantánea fue, le están robando. Pero de repente algo me inquietó, me despertó y me dijo, no, chabón, le están robando. O sea, despertate y accionate, porque, o sea, si yo estaba viendo todo lo sucedido, o sea, yo hasta podría haber impedido, quizá, ¿por qué no?, el robo, porque encima ni siquiera abrí la ventana, ni les dije nada, simplemente me fui corriendo a llamar a la policía. En fin, lo que quiero rescatar es mi accionar. Mi accionar fue a medias, a medias, bueno, porque mi acción instantánea, mi acción del momento no fue la que correspondía, fue, bueno, le están robando, o otro más que le roban la batería, ¿no? No sé qué pensaba mi mente, sinceramente estaba muy dormido, pero no es excusa, no es excusa. A lo que voy es que cuando uno está enfocado en lo que tiene que estar enfocado, se acciona, ¿sí? Sin esperar nada, que nadie le diga nada, sino que el mismo espíritu va guiando, el mismo espíritu guiaba al mismo Jesús a los diferentes pueblos, ¿sí? A llevar el mensaje de salvación. El mismo espíritu lo llevaba al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a que vayan y prediquen en los diferentes lugares y les iba diciendo, bueno, acá tenés que ir, acá no vayas. En fin, el mismo espíritu nos va guiando en todo, ¿no? Entonces, pero eso es cuando estamos enfocados, cuando estamos alineados a Dios, ¿no? Y termina la historia y Jesús le pregunta a este hombre y le dice, ¿quién te parece que mostró compasión? Y fíjense la rivalidad, ¿no?, que existe y existía, entiendo, que este intérprete de la ley, en vez de decir el prójimo fue el samaritano, lo único que dijo es el que mostró compasión, o sea, ni siquiera quiso nombrar a la persona, ¿no? Y Jesús sabía que estaba trabajando en una profundidad muy profunda, ¿no?, en esta persona, porque había un recelo, estaban enemistados. Entonces entiendo de que Jesús nos lleva también a confrontarnos en esas cosas, entiendo que nos lleva a confrontarnos con nuestro día a día, ¿no? Desconozco, como dije antes, la circunstancia, la situación, lo que hoy estás viviendo, pero creo que Dios nos está impulsando a que nos sumerjamos en su amor, a que podamos disfrutar de él. El pastor, no me acuerdo qué día, nos hablaba en una reunión y nos decía esto, ¿no? Del hecho de disfrutar del amor. Cuando, por ejemplo, para que entiendan lo que quiero decir, yo no podría disfrutar del amor de mi esposa si mi esposa no estuviese conmigo, no compartiría, si no estuviéramos cerca, si yo nunca hubiese conocido a Cintia, de por sí, nunca hubiese disfrutado de su amor y disfrutar de su amor en este tiempo, ¿no? Y lo mismo muchas veces pasa con el Señor. Muchas veces lo conocemos pero a la distancia, es un amor a la distancia, como quien diría, ¿no? Y los amores a la distancia no siempre son buenos. O sea, no tengo una estadística, pero sé que no siempre son buenos. Conozco personas, tengo clientes que, el caso de una persona que trabaja en un barco, es ingeniero electrónico creo que está en la parte del motor, y este hombre es casado, con familia, y bueno, su trabajo era meses embarcado, yendo para diferentes lados, viajaba mucho para el sur, y capaz que pasaba una semana en su casa, ¿no? Entonces el tiempo que compartía con su familia, con su esposa, era mínimo en un año. Era más tiempo el que pasaba fuera de la casa que el que estaba adentro de la casa.
Conclusión, este hombre se termina jubilando, ya un hombre grande, se termina jubilando y empieza a convivir, ¿no? Empieza la famosa convivencia, o sea, desde que se había casado hasta este tiempo, su convivencia fue eso, muchos meses fuera en un barco y un par de semanas dentro de su hogar. Entonces cuando vuelve, cuando se jubila y comienza a compartir tiempo con la familia, es un desastre. Conclusión, se terminaron separando porque ya no se soportaban, no se aguantaban. ¿Por qué? Porque vivieron toda una vida a distancia, ¿no? Una relación a distancia, no se conocían en profundidad, o sea, conocían una parte cada uno de ellos, pero no conocían el total de cada uno, ¿no? Compartían tiempos, tiempitos, pero no una vida. Y cuando se encontraron que tenían que compartir una vida, encontraron diferencias, asperezas, se encontraron con ellos mismos y la conclusión fue que se apartaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando no nos metemos en el Señor, cuando no nos enfocamos en el Señor y vivimos tiempitos con Él, momentos, en el momento más crítico que tenga, lo más seguro es que yo me termine separando. En el momento donde me encuentre en la circunstancia más complicada, en el momento más difícil, no lo voy a entender al Señor, no voy a entender lo que está pasando y va a provocar que yo me aleje, que yo me separe. Entonces por eso es muy importante en estos tiempos, más aún en estos tiempos, es que nos enfoquemos en Él, que nos sumerjamos en su amor, que le conozcamos en profundidad, para que cuando vengan estos tiempos de crisis, cuando vengan estos tiempos de dificultades, cuando vengan los tiempos de necesidad, entendamos los tiempos del Señor. ¿Sí? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero los tiempos del Señor van cambiando. No son siempre los mismos, los tiempos se van cambiando, van modificándose. Y cuando yo lo conozco en profundidad al Señor, entiendo y comprendo los tiempos que vivo, ¿no? Y hoy estamos en un tiempo donde necesitamos sumergirnos en su presencia, donde necesitamos enfocarnos en su amor para manifestar a Cristo, para manifestar ese amor, para accionarnos en amor. Con el pastor compartíamos ayer y decíamos que entendemos que también como iglesia nos estamos metiendo en un tiempo donde la evangelización va a ser por el accionar, pero no el accionar de predicar la palabra, sino el accionar del amor que va a provocar Dios en nosotros y vamos a accionarnos en la ayuda. Llámese ayuda comunitaria, llámese cualquier tipo de ayuda, ¿sí? Acción social, lo que sea. Vamos a manifestar. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús no iba a los pueblos, a los lugares, a decir, síganme, no los voy a defraudar, como un famoso célebre lo dijo. Él no hacía eso. Él iba a los lugares y sanaba enfermos. Cubría necesidades, en lo que necesitaban, él estaba y ayudaba, iba con los despreciados, con los que nadie quería, él iba, se acercaba, los ayudaba, los abrazaba, los consolaba, ¿no? Actuaba en amor. Entendemos que Dios nos está metiendo en ese tiempo, en un tiempo donde nos accionamos, donde disfrutamos de su amor y ese amor es el que comenzamos a dar. Es mejor dar que recibir, dice su palabra. Quiero animarte a esto, quiero animarte a que nos enfoquemos en Él y que podamos disfrutar del todo, ¿no? Que disfrutemos todo el reino. Que disfrutemos, bien, acá me están haciendo señas, que disfrutemos todo. Quiero cerrar con esta historia, pongámosle. Hace muchos años atrás, cuando recién comenzaba el circo, ¿no? En los pueblos, aquellos que saben, los que somos quizá más grandes, sabemos que los circos antes no son, o sea, los circos de antes no son como los de ahora. No son lo que hoy vemos como circo. Antes en el circo veías leones, veías elefantes, veías caballos, había muchos animales, había mucha cosa, ¿no? Que después de mucho tiempo, como sociedad entendíamos que no estaba bien, ¿no? Que tener los animales en cautiverio, en fin, ya conocemos toda esta historia. Pero yo en este momento estoy hablando del inicio del circo, cuando el circo era el circo, como dirían los artistas. Y en esos tiempos el circo cuando llegaba al barrio, cuando llegaba al pueblo, hacía una gran caravana, ¿no? Hacía todo un desfile, era toda una movida interesante. Y había una familia, ¿no? con un nene, que este nene nunca había disfrutado, nunca había podido ver un circo, nunca había visto un circo, ¿no? Y bueno, cuando el pueblo se entera que venía el circo,
los padres de este nene empezaron a contarle todo lo que había en el circo, ¿no? Entonces le hablaban del malabarista, ¿no? Y le hablaban del trapecista que iba muy arriba, de los payasos que hacían reír a la gente, que había un domador de leones que no le tenía miedo a nada, ¿no? Y que los podía coordinar y que hacían... En fin, le empezaron a contar lo que ellos como papá vivieron en el circo y lo incentivaron también a que cuando viniese el circo que vaya a verlo, ¿no? Entonces este chico, con todo lo que los papás le contaban, nada, estaba pero full picado, como le decimos a Mateo, a Mateo. Estaba pero loco, que quería el circo, que quería que venga el circo ya. Entonces cuando se enteran que está entrando el circo al pueblo, el papá va al nene y le da una moneda y le dice, bueno, está viniendo el circo, así que tomá la moneda y andá que vas a ver lo que es el circo. Entonces el nene agarra la moneda y sale corriendo, ¿no? Y en eso, cuando está llegando a la calle principal, empieza a ver así, a lo lejos ve el lomo del elefante, ¿no? Estaba lleno de gente y empieza a ver el lomo del elefante y este nene estaba, pero desbordado, estaba enloquecido. Entonces empezó a correr más rápido y se acerca, se mete entre toda la gente y se pone adelante de todo, de donde estaba la gente, ahí al lado de la calle. Y comienza a ver todo el desfile, todo el evento que habían hecho del desfile, ¿no? Entonces ahí estaban los payasos, estaban las cebras, había camellos, estaban los leones, en fin, había muchos animales, estaban los payasos haciendo payasada, como siempre, ¿no? Que tirándose el tortazo, que se ponían el pie y el otro se caía, en fin. Estaban los mimos, ¿no? Que hacían toda esa cosa media rara que nunca la entendí, pero está buena. Y nada, que llamaba la atención de los chicos, personas que no hablaban, pero que se movían y hacían movimientos raros para el momento, para la época. Y estaba el presentador, ¿no? Que estaba ahí con el altavoz, ¿no? Hablando y promocionando el circo y a los elefantes y a los payasos, ¿no? Y este nene estaba, pero enloquecido, o sea, no lo podía creer, decía, el circo, lo estoy viendo cara a cara, es el circo. Y lo miraba y se codeaba con los otros nenes, ¿no? Y, man, es el circo. Y estaba enloquecido. Cuestión que pasa toda la caravana, ¿no? Y se van al lugar donde iban a levantar la carpa. Este nene nunca había ido a un circo. Entonces cuando termina la caravana, que la gente ya se dispersa, ¿no? Y se va a hacer cada uno lo suyo, este nene va corriendo hacia el presentador, le da la moneda y le dice gracias. Y se va corriendo a su casa. ¿Qué te quiero decir? Este nene nunca había conocido al circo, había escuchado del circo, le habían contado acerca del circo, pero nunca había vivido un circo. Él pensó que el desfile de presentación era el circo y nunca pudo disfrutar del verdadero circo, o sea, nunca entró a una carpa, nunca disfrutó del show completo, sino que vio una partecita de lo que el circo era. Pero como no conocía lo que era, nunca supo lo que era un circo, él pensó que esa partecita, ese desfile era el circo. Se terminó perdiendo el gran show. La moraleja de esto es que creo yo de que tenemos que meternos en la carpa. No ver solamente el desfile, no ver solamente el milagrito, no ver solamente que Dios me dio un trabajo, no ver solamente que Dios hizo tal o cual cosa en mi familia. Eso es parte del desfile, es lo que Dios muestra que puede hacer. Pero si yo me meto, ¿sí?, en su habitación, yo me meto en donde está el verdadero show, donde está el verdadero reino, donde Dios se manifiesta con todo su esplendor, es ahí donde voy a poder disfrutar y voy a poder vivir de lo que es el reino verdadero. Es una historia que a mí me llamó mucho. Hace muchos años la leí y me gustó y nos deja una gran enseñanza, creo, en este tiempo de poder disfrutar verdaderamente de lo que Dios es. Que no nos agarremos solamente del desfile, que no nos agarremos solamente de lo que Dios puede mostrar que puede hacer, sino que realmente vayamos al Dios que hace milagros, ¿sí? Que no vayamos al milagro, que vayamos al Dios que hace milagros, que vayamos al Dios que hace maravillas, que vayamos al Dios que produce sanidad, que vayamos al Dios que produce fortaleza, restauración, que vayamos a ese Dios, que nos enfoquemos en ese Dios y que podamos disfrutar de papá. Amén. Espero que así sea, espero que así podamos disfrutarlo mutuamente. Es algo que el Señor me habló al corazón, algo que me viene hablando y quería compartírtelo. Pero bien, ya terminando la reunión, quiero orar, ponerle al Señor esta palabra. Mientras tanto, Lucas, si querés tirar ahí
así lo vas teniendo. Vamos a orar por esta palabra, vamos a pedirle al Señor que nos enfoque, que nos direccione, pero también vamos a orar, vamos a aprovechar el tiempo para orar por los diezmos, las ofrendas que día a día se van acercando, que aquellos que entendemos que tenemos que ser obedientes, vamos cumpliendo con el Señor, y quiero orar por eso de decir, bueno, Señor, conocés nuestra situación, conocés lo que estamos viviendo, conocés lo que nos está pasando, muchas veces hasta no tenemos, pero de lo que vos nos das, hoy quiero darte y en fin, quiero orar en eso y decirle, Señor, acá estamos, queremos ser obedientes. Amén. Acompáñame entonces con una oración, vamos a orar juntos, incliná tu rostro. Bendito Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Padre, pedimos en este tiempo que tu palabra pueda ser revelada al Espíritu, que tu palabra pueda ser revelada a nuestro corazón, a nuestra mente, que hoy podamos, Señor, crecer, que hoy podamos avanzar, Señor. Ruego en este tiempo que sigas hablando en la semana a nuestros corazones y mentes, que puedas seguir actuando y trabajando, Señor, en cada uno de nosotros con esta palabra, que podamos ver, Señor, en qué hay que modificar, Señor. Vos los conocés, nos conocés a cada uno, Señor. Vos sabés quiénes somos, a vos no te podemos mentir, sabés lo que nos pasa por dentro, dónde tenemos que ajustar el tornillo, y pedimos de que vos puedas revelarte en este tiempo en nuestras vidas para que podamos, Señor, ser transformados para transformar, que podamos ser transformadores, Señor, de ambientes, que vos transformes primeramente nuestro ser para poder transformar a otros. Señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos de que vos estuviste y vas a estar en el asunto, en la circunstancia, en el problema, en lo que fuese, Señor, vos estás constantemente con tu mano de ayuda, con tu mano de amor, con tu mano de provisión, Señor. Te bendecimos, Señor. Declaro en este tiempo un tiempo activo en el Espíritu. Declaro, Señor, familias transformadas, familias que van a producir la metanoia, Señor, que van a ser transformadas rotundamente en el de repente, Señor. Declaramos en este tiempo que tu Espíritu Santo produce ese de repente, donde cambiamos la manera de ver las circunstancias, donde cambiamos de ver la manera en la que quizá como humanos podemos ver, y nos enfocamos y comenzamos a ver, Señor, lo que vos vemos al reino, comenzamos a ver al reino manifestándose en cada hogar, en cada familia, Señor. Comenzás a manifestarte en amor en nosotros y consecuentemente nos manifestamos en ese amor, Señor. Yo declaro en este tiempo familias unidas, familias fortalecidas, familias restauradas, familias consagradas, apartadas, Señor, para un propósito, para tu reino, Señor. Lo declaro, Puerta de Paz en Lanús, una iglesia, familia, una familia consagrada para el propósito que es Cristo. Papá, te bendecimos, quiero orar en este tiempo por los diezmos, por las ofrendas, por los pactos, por las siembras, Señor. Declaramos abundancia. Padre, entendemos que no nos regimos bajo el diseño del gobierno actual, el gobierno humano, sino que nos regimos bajo tu gobierno, gobierno de reino, gobierno sobrenatural. Entendemos que no importa lo que como sociedad se viva en lo económico, sabemos que todo viene de vos, que todo viene de vos, Señor, el trabajo, la salud, Señor. Declaramos en este tiempo aperturas laborales, declaramos que se abren las puertas laborales. Aquellos que están sin trabajo, yo declaro en el nombre de Jesús que en esta semana se abren puertas para tu vida, se abren puertas laborales, puertas que quizás son impensadas para vos, pero que en este tiempo el Señor comienza a abrir, pero para un propósito. Y ese propósito es Cristo. El Señor dice, no te olvides de dónde te saqué. Que un trabajo, que una sanidad, que un milagro no te desenfoque. Enfócate en lo que verdaderamente sirve, en lo que es eterno, y es Cristo. Yo declaro en este tiempo abundancia económica, Señor, abundancia en la salud. Todos los que están enfermos, Señor, declaro en este tiempo sanidad. Declaro, Señor, que por tu
por tus llagas hemos sido sanados, Señor, que la sangre de Cristo nos redime, que portamos al Cristo Salvador, que por nuestras venas corren tu sangre, Señor, y yo declaro la sanidad completa en el nombre de Jesús. Yo te creo a vos, Señor, yo sé lo que vos podés hacer porque experimenté tu amor, experimenté tu milagro, y yo declaro, Señor, con esa misma fe, que en este tiempo los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que aquellos enfermos de COVID en este tiempo son sanados en el nombre de Jesús, que aquellos que tengan cualquier tipo de cáncer, Señor, vos traes restauración, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que se fulmina todo cáncer, no importa qué cáncer es. Yo declaro en el nombre de Jesús en este tiempo que hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad para tu vida. Gracias, Señor, porque vos actuás. Gracias, Señor, porque vos bendecís. Gracias, Señor, porque vos estás en el asunto. Señor, te bendecimos, entregamos lo que queda de este día en tus manos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.